Bueno, pues ya lo comentamos tanto al finalizar el programa de ayer como en el arranque del programa de hoy. Ayer se conmemoró el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Hubo un acto cívico-cultural, digamos, en el Zócalo antes de un desfile cívico-militar. Ahí estamos viendo las imágenes de la Plaza de la Constitución. Y después de, antes del arranque del desfile y después de este acto en que se escenificaron pues los principales episodios de la Revolución Mexicana, la presidenta pronunció un discurso, dijo que México no volverá a caminar hacia atrás, aseguró que la autodenominada Cuarta Transformación está fuerte debido a la honestidad en el ejercicio público, los resultados del gobierno y el amor al pueblo. Escuchemos parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum. México no volverá a caminar hacia atrás. La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. Por ello, no tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino, que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos. En su mensaje, la mandataria advirtió que quienes promueven la violencia o la intervención extranjera se equivocan. Escuchemos de nuevo. El que convoca a la violencia se equivoca. El que alienta al odio se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia se equivoca. El que convoca una intervención extranjera se equivoca. El que convoca, el que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca. El que cree que las mujeres somos débiles, se equivoca. El que cree que la transformación duerme, se equivoca. El que piensa que las campañas de calumnias y mentiras hacen mella en el pueblo y en los jóvenes, se equivoca. El que piensa que el pueblo es tonto, se equivoca. Bueno, pues ahí las partes sustanciales de este discurso de la presidenta Sheinbaum, que ahora vamos a analizar con la ayuda del doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo y catedrático de la UNAM, a quien le doy la bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Arturo? Gusto saludarte de nuevo. Igualmente, siempre un gusto saludarte y muy buenos días a todos. Bueno, pues, ¿qué te pareció este mensaje? Yo creo que es parte de una necesidad de refrendar que el proyecto de la Cuarta T está funcionando, que el proyecto de la Cuarta T llegó para quedarse, que es una renovación por completa del Estado mexicano y curiosamente lo hacen muy bien en el sentido de establecer el 20 de noviembre como una fecha simbólica para hacerlo. Es decir, el 20 de noviembre simboliza el cambio reestructural del Estado mexicano, pasando del porfiriato hacia la modernidad. Hoy es lo que buscan refrendar precisamente bajo esas características, el hecho de que estamos comenzando a construir un nuevo México y no tenemos que mirar hacia atrás. El problema que yo le veo es de que para poder construir ese México que se quiere ver hacia futuro, siempre tenemos que tener una base, y esa base es la base histórica de cualquier nación, con sus problemas políticos, sociales, económicos, estructurales, todo ello. El porfiriato fue un elemento clave para el desarrollo a posteriori de lo que hoy es México, y pongo tres elementos. El primero, la Universidad Nacional de México. No digo autónoma porque no era autónoma todavía en ese momento. El entonces ministro de Educación, Justo Sierra, le propone al presidente Díaz un proyecto y del cual se crea la Escuela Nacional Preparatoria. De ese evoluciona y se crea el proyecto de la Universidad Nacional, con tres modelos más o menos traídos de la Universidad de Stanford, de la Universidad de la Sorbona de París y de la Universidad Complutense. Es una universidad que necesitaba ese México que buscaba la modernidad.
Es también el México que estructura un Ministerio de Relaciones Exteriores para poner a México a la vanguardia y ponerlo a hablar, dialogar con las naciones y imperios del momento. Es el México que crece enormemente con sus asegúnes, pero que tiene una estabilidad económica, una estabilidad macro a través de una cantidad de bancos y de instituciones financieras que permitieron una serie de proyectos económicos. Es el México que crece con un sistema ferroviario impresionante que después ni siquiera los gobiernos postrevolucionarios pudieron consolidar de esa manera. Entonces, el decir que lo del pasado es malo, está bien en el discurso político, pero que no se nos olvide como mexicanos que todos somos herederos de ese pasado y que de alguna manera la construcción del México de hoy es parte de ese fruto. Lo que se tiene que ver hacia adelante es cómo mejorar las condiciones de todos los mexicanos. En una situación en la que la economía no está creciendo, en una situación en la que tenemos serias dificultades de entendimiento con el gobierno de Donald Trump para muchos temas, en lo económico, en lo político, en la seguridad y más ahora con todas estas situaciones que están prevaleciendo incluso alrededor de la situación que prevalece en Venezuela. Estos elementos son claves y además el proceso para integrar a la sociedad, y en este caso las distintas generaciones de jóvenes que pues, están reclamando con justicia mayores espacios de entendimiento y de convivencia política, Sí. social y económica. Un mensaje, además, Arturo, que tiene pues varios señalamientos hacia la oposición. Si te parece, vamos a una pausa y regresamos Adelante. enseguida para analizar ese otro aspecto del discurso de Claudia Sheinbaum ayer en el Zócalo. Y te decía, Arturo, que hubo varios mensajes hacia la oposición. ¿Cómo los viste? Yo creo que es una necesidad apremiante que tiene la presidencia, dado a una serie de elementos. El primero, las encuestas que están empezando a circular, en la que demuestran una caída bastante importante en su popularidad y que tiene que refrendar la posición de control del Estado, que es la cuarta T, que es la presidenta la que está dirigiendo los destinos de este país y que el proyecto como tal debe de seguir continuando. El segundo elemento es tratar de responder a las críticas que se han dado en materia de seguridad y decir, bueno, pues sí estamos trabajando. Tercer elemento es a la cuestión económica, es decir, aquí en este país hay estabilidad, en efecto hay problemas, pero los estamos solucionando. En el discurso, reitero, está tratando de establecer que no hay modificaciones a lo que fue el proyecto de la anterior administración y que esta administración va en ese mismo sentido. El punto es que las condiciones tanto internas como externas no son las mismas que pudo manejar y establecer el entonces expresidente López Obrador. La relación, por ejemplo, con Estados Unidos era, vamos a decir, un tanto tersa, incluso hasta bastante controlable a partir de un buen cabildeo que él personalmente tenía con el ex embajador de los Estados Unidos, con Ken Salazar. Había una buena condición ahí. Había fondos económicos que le permitían poder controlar la situación, sobre todo para el control de masas. No había ningún tema. Pero el asunto, y incluso estaba más o menos estabilizada la economía a sus segúnes, porque no crecíamos gran cosa. Pero lo que ha ido pasando en el Y último además, Arturo, el periodo, movimiento estaba joven, ¿no? Porque todo movimiento político se va desgastando con el tiempo, ¿no? así es, Ujú, pero, y como bien dices, hay un elemento crucial. El que encabezó la presidencia de la República es el que generó el movimiento. ujú. Entonces, todos estaban cerrados a él, es decir, todos lo apoyaban a él. El asunto es que pudimos ver y observar que previo a la elección, cuando salieron los candidatos de Morena, hubo diferencias enormes y sustanciales entre ellos. Tan solo recordar los comentarios del hoy secretario de Economía a la que hoy es la presidenta de la República. Es decir, de encontronazos políticos muy fuertes. Entonces, el cierre de las estructuras, de los distintos liderazgos que empieza a haber y a tener Morena, esto me hace recordar algunas pláticas que hemos tenido en lo que yo te decía de las tribus. Morena se está comportando como con una cuestión de tribus, no de grupos políticos. Y eso es durísimo porque a final de cuentas están buscando golpearse entre ellos y eso no ayuda ni siquiera a la propia presidencia de la República y por ende al propio desarrollo del país en un momento
en que no hay un crecimiento económico sostenible, donde hay una presión internacional por parte del presidente de los Estados Unidos y que al interior comienza a haber voces críticas en materia de seguridad pública. Y eso es lo que el mensaje por ahí va centrado. Incluso el propio uno de los dirigentes del PAN, Anaya, Ricardo Anaya, pues empieza a hacer señalamientos, mucho cuidado. El golpeteo no es de nosotros, el golpeteo es el interior de Morena, que quieren descarrilar a la presidenta de la República. Ese tipo de señalamientos es muy interesante, que incluso desde la oposición empiecen a tratar de fortalecer a la presidenta de la República. Sí, y llama la atención también cómo pues desde el oficialismo se dice que no hay oposición, que está totalmente desacreditada, que no tiene proyecto y al mismo tiempo le da a esa misma oposición pues la capacidad o le atribuye la capacidad de generar movilizaciones, de generar comentarios públicos, de generar un ambiente y pues eso no es muy congruente, ¿no, Arturo? Así es, y sobre todo en un momento en que bien lo dices, es una posición que no está generando una buena imagen pública por sus propios problemas internos y su desgaste natural que están teniendo, pero lo que sí es tratar de cobijarse políticamente, ideológicamente, en que el enemigo del régimen sigue estando en la oposición, aun cuando ésta esté desvencijada y prácticamente aniquilada, es ella la que debe de seguir siendo la mala de la película. Y a lo mejor no necesariamente. Son problemas internos estructurales que tiene el propio movimiento, que son problemas precisamente de liderazgos y de confrontación, pero que tiene que aventar la discursiva hacia ese punto en donde la oposición sigue siendo la mala y que políticamente, mediáticamente, para muchos grupos en México sí es rentable. Y sobre todo con esta frase, el PRIAN. Se ha vuelto un eslogan muy bien comprado de que el PRIAN es el malo, aun cuando ya no tenga ni siquiera capacidad de un ejercicio pleno. Pensemos tan solo los números del propio PRI, ¿no? Sí, Arturo, me queda lamentablemente un minuto. ¿Cómo ves la convocatoria al el acto del 6 de diciembre? Yo creo que es parte de medir músculo político y es demostrar que en México sigue preponderando un único modelo político y es el de la cuarta T. Veremos qué respuesta después va a generar a consecuencia de ello. Seguramente Ahora ya sí se sabemos va qué a va a llenar el pasar. Se va a Zócalo. llenar el Zócalo, se va a Así es, llenar con así acarreados, es. porque así lo han llenado de 2018 para acá. Es decir, en eso no hay mucha sorpresa, ¿no? Ninguna sorpresa. Yo creo que la sorpresa va a venir después si es que estas generaciones que se movilizaron en días pasados, cómo van a responder a esa movilización. Y muy seguramente que el resto del mes no vamos a ver nada a causa de las festividades de Navidad. Sí. Pero veremos las consecuencias en enero e incluso en febrero, cómo se van a dar esas situaciones de buscar otra vez medir pulso político ahora estos que están en contra de la cuarta Con T. la famosa cuesta de enero de todos los años y además con las previsiones de un crecimiento cercano a cero de la economía. Gracias, Arturo, muy Así amable. es. Al contrario, que tengan muy buen día y siempre agradecido contigo. Gracias, el doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo catedrático de la UNAM. Vamos